literatura. Gracias, maestro. Bien, pues vamos a comenzar entonces. Estamos en el módulo número 5. Módulo 5. Pudiera parecer que vamos un poquito atrasados, ¿verdad? Pero recuerden que la primera semana se lo dedicamos al tema de las figuras literarias, el conteo de sílabas, y básicamente lo que vamos a hacer varios días es compartir o ver uno o dos módulos, y allí nos vamos a ir poniendo al día en el transcurso de la tercera semana. Hoy vamos a ver el módulo número 5, ¿ok? Y después aquí durante la clase vamos a contestar las preguntas del repaso, ¿ok? Aprovechando que vamos a hacer 3 en esta sesión, vamos a contestar unas preguntas de repaso. Bien, el módulo número 5 es el módulo que tiene que ver, les comparto aquí la pantalla. Trato de no compartir, de que no toda la clase sea con pantalla compartida para que podamos interactuar de otra manera. Pero aquí lo más importante que les quiero señalar en este módulo 5, que después de que ya los españoles ya ocupan formalmente, después de que ya se dio la conquista española en América, obviamente la literatura se va adaptando a la cultura española, ¿ok? Y en la cultura española, literalmente estaban en la época llamada el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que se da entre el siglo XV y el siglo XVII, que es el puente que se encuentra entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este es el puentecito, el Renacimiento. Y en este Renacimiento se encuentra la época dorada de la literatura española. Así que coincide. Precisamente España estaba en esa época dorada, no solamente en el ámbito de la literatura, sino en el ámbito de la navegación, por lo cual se hacían varias expediciones, y una de estas fue la de Cristóbal Colón, que termina, entre comillas, descubriendo el continente americano. La Edad Media, pues obviamente se había caracterizado por una literatura más francesa, en la que había, por ejemplo, historias o cuentos fantásticos, como por ejemplo, la obra clásica de la Edad Media es la de Dante Alighieri, la Divina Comedia, y la Edad Media va precisamente del siglo V al siglo XV. El siglo V es cuando empieza la decadencia del Imperio Romano, y en el siglo XV se da el gran acontecimiento, que es el descubrimiento de un nuevo mundo en 1492. Y después, en el siglo XVII, finales del siglo XVIII, se da un acontecimiento también muy importante que marca el inicio de la modernidad. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Bueno, entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa, hay 2, 3 siglos a los que se les llamó o se les llama el Renacimiento. Y una característica propia del Renacimiento es el embellecimiento de la literatura mediante la poesía, ¿ok? Así que una vez que en la Nueva España y en el Virreinato de la Plata, en el Virreinato de Perú y todos esos, la Nueva Granada, que eran los virreinatos de España aquí en América, pues se fue proliferando todo eso, de tal manera que esta lírica popular se fue haciendo evidente en los primeros colonos ya mezclados, españoles y nativos. Y se empezaron a notar estas siguientes características. Por ejemplo,
historias o poesías, romances o románticas, coplas, villancicos, décimas, poemas épicos, teatro evangelizante. Sí saben, ¿verdad? Que una de las actividades propias de la conquista fue la evangelización cristiana hacia los nativos, historias que escribían los misioneros y obviamente de carácter humanista, porque recuerden que estaba pasando de una edad media a algo en la que se enfocaba más en la persona, en el humano, que es el renacimiento. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto histórico por medio del cual podemos ubicarnos. A ver, voy a borrar acá, en lo que vamos a ver a continuación. Ese es el contexto histórico. Vamos a agarrar esta plumita que es más práctica. Y entonces, lo primero, hemos estado viendo en qué consiste la poesía lírica. A ver, pregunta, aprovechando que son dos las que están. ¿Qué es cuando hablamos acerca de poesía lírica, a qué nos referimos? Como a canto, ¿no, maestro? Ajá, Que es canto, como cantado. Ajá. muy bien. Y especialmente nos estamos refiriendo a una poesía subjetiva, es decir, en donde la imaginación, en donde el pensamiento, el estado de ánimo, los sentimientos del autor son lo que marca la pauta en ese tipo de poesía. ¿Ok? ¿Quiénes fueron los maestros ilustres en México durante esa época? Fray Alonso de la Veracruz, Gutiérrez de Cetina, Eugenio Salazar y Juan de la Cueva. ¿Ok? Estos nombres, les decía yo uno de estos días, si pueden irlos apuntando ahí en su libreta, pongan ahí, por ejemplo, poesía lírica mexicana y pongan el Fray Alonso, en Gutiérrez de Cetina, Eugenio Salazar y el dramaturgo Juan de la Cueva. Y así cierran. Esta poesía, obviamente se produjeron muchas obras a partir de ella y empezaron a surgir importantes obras en forma de soneto. ¿Qué es un soneto? Ya lo había comentado. Un soneto es una obra compuesta por dos cuartetos y dos tercetos. Así, dos cuartetos y dos tercetos. De tal manera, por ejemplo, si en el examen nos llegaran a preguntar, a ver, ¿cuál es o cuántas sílabas poéticas tiene el segundo verso del segundo terceto? Entonces, este sería segundo verso del segundo terceto. Este es el tradicional soneto. ¿Ok? Y este tipo de obras son características, son obras características de la poesía lírica. Y aquí tenemos, por ejemplo, tres ejemplos que tienen que ver con la poesía evangelizante, ¿verdad? Dice, yo te haría Dios aunque no hubiera cielo y sin fe y sin miedo. Y aquí tenemos los ejemplos. Creo que ayer les mandé este documento, lo pueden checar. A ver, vamos a leer, por ejemplo, este primero. Yo te haría Dios. Es una poesía lírica. A ver, ¿puedes leerlo, Heidi? Esta poesía. Sí, yo te haría Dios, poner al Hijo en cruz abierto al seno, sacrificado porque yo muera. Prueba es, mi Dios, de amor muy verdadero, mostraros para mí de amor tan lleno. Muy bien. A ver, pregunta. Con esta poesía, ¿qué enseñanza evangelizadora estaban transmitiendo los colonos, los españoles,
a los nativos? ¿Qué tipo de enseñanza? Pregunta del millón. Hay una enseñanza muy importante en el cristianismo y esa poesía refleja esa doctrina. Como dice que como que murió por el amor, ¿no? Por el amor, por la verdad. Ok, está transmitiendo, ¿correcto, Ana? Está transmitiendo la doctrina del sacrificio de Jesucristo, que murió en una cruz por el amor a la humanidad. De hecho, hay un texto bíblico que menciona, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga fe no sea destruido, sino viva para siempre. Así dice el texto de una traducción bíblica. Básicamente eso es lo que les está diciendo, pero lo está diciendo en forma poética, ¿ok? De hecho, parte importante, lo decíamos, con la literatura náhuatl, con la literatura inca y con la literatura maya. Prácticamente los nativos de América no tenían nada que ver con el Dios Yahvé, con el Dios Jehová, con el Dios de los judíos, menos con el Hijo, con Jesucristo. Ellos adoraban a sus propios dioses, al sol, a la luna, al viento, al agua, al fuego, y es hasta que vienen los españoles cuando traen este tipo de enseñanzas, que son del catolicismo que ya había proliferado para estas fechas. Estamos hablando aquí del siglo XVI, más o menos, 1500 y tanto, siglo XVI, XVII. ¿Ok? Esto tiene que ver entonces con tres títulos de la literatura evangelizante. Después tenemos a otro autor, Fray Miguel de Guevara, que tiene 3 sonetos. Y aquí están los 3 sonetos. Obviamente aquí solamente tenemos puesto la primera parte. ¿Ok? La primera parte de cada uno de esos 2 sonetos. Sin fe y sin miedo. Y aunque no hubiera cielo. ¿Ok? A ver, ¿cómo dice aunque no hubiera cielo, Ana María? ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer? Es de Fray Sí, Miguel claro. de Guevara. Dice, aunque no hubiera cielo, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muy bien. ¿Qué será que quiere decir acá? Aquí estamos tratando de practicar eso de la comprensión lectora, ¿ok? Por eso utilizamos estos fragmentos con la pregunta, ¿qué querrá decir? Guay. Aunque no hubiera cielo. Es un fray, piensen que es un fray, es un religioso. Dice, aunque no hubiera cielo. Que a pesar de las cosas, él ama a Dios. Exactamente, así resumidamente. Aunque no hubiera cielo, que es donde me estás prometiendo que voy a ir al paraíso, y aunque y tampoco le tengo miedo al infierno, que sé que pudiera irme allá, y por lo cual quizá a alguien le dé miedo a ofenderte. Yo, yo te quiero a pesar de todo eso. O sea, yo te quiero aunque no hubiera cielo, que esa es la promesa principal, y aunque, y no porque sé que hay un infierno, te amo con todo mi corazón, no quiero adorarte, dice la persona. Entonces, con ese tipo de poesía, lo mismo están tratando de inculcar el amor incondicional, la lealtad, la fidelidad que se debe tener a Dios. ¿Ok?
Fíjense, ¿por qué es importante destacar esta parte? Porque al principio de la conquista o al principio de la vida colonial de México, las obras literarias que caracterizaron a México son las de carácter poética, evangelizante, sobre todo las líricas. ¿Ok? Tenemos aquí bueno, Fray Miguel de Guevara también escribe la obra El tiempo y la cuenta, que es una obra de carácter filosófica. Después vamos con Bernardo de Balbuena. Bernardo de Balbuena escribe esta obra, Grandeza Mexicana. Fíjense en qué fecha lo escribe. 1604, principios del siglo XVII. Recuerden que la conquista fue 1521. De aquí ya habían pasado unos 80 años, pero básicamente todavía estaba en esa etapa de la conversión del pueblo mexicano, ¿ok? Para convertirlos en una colonia ya oficial. Y lo que él hace, lo que hace Bernardo de Balbuena es destacar las características propias de México mediante esta obra, la grandeza mexicana. ¿Ok? Y aquí menciona que incluye costumbres de los mexicanos. Aquí está un fragmento. Les voy a leer un pedacito. Voy a leerles hasta acá. Dice, todo el año es aquí mayo y abriles. Temple agradable, frío comedido, cielo sereno y claro, aires sutiles. Entre el monte Osa y un collado erguido del altísimo Olimpo se dilata cierto valle fresquísimo y florido. ¿Qué quiere dar a entender con eso? ¿Cómo es el ambiente aquí en México? Es un ambiente natural, agradable, dices mayo y abriles. Estamos siempre en primavera, la eterna primavera aquí en México. ¿Ok? Él se está describiendo esa parte de la... Dice, donde de Peneo con su hija ingrata, más su hermosura aumenta y enriquecen con hojas de laurel y ondas de plata. ¿Ok? Otros poemas que tiene Balbuena es Las selvas de Erifile, Victoria de Roncesvalles, que es un poema épico, que ahorita vamos a ver cómo son esos. Y El Asunto, dice, fue tomado precisamente de la lucha entre los ejércitos de Carlomagno contra moros y españoles en la Edad Media. Esta obra de la Victoria de Roncesvalles, que es un poema épico. Ahorita vamos a regresar a esa parte. ¿Qué es un poema épico? Un poema épico es una obra poética que tiene como función relatar o escribir acerca de acontecimientos históricos, conquistas, guerras, de una manera medianamente objetiva, es decir, como por ejemplo, muchos himnos nacionales de los países. ¿Qué están haciendo? O por ejemplo, que alguien escriba un poema sobre el 5 de mayo. ¿Alguna vez han escuchado en la escuela los nietos o los hijos hablando acerca de un poema del 5 de mayo? Bueno, eso es una poesía épica. ¿Ok? Y una de las poesías épicas que escribió Balbuena es esta, en donde prácticamente relata la lucha que tuvo Carlomagno contra los moros. ¿Sí saben quiénes son los moros? Bueno, dicen, hay moros en la costa. No. Son los árabes. A los árabes le dicen moros. Muchísimos años los árabes ocuparon la zona de España, la península ibérica, y después ya los ibéricos recuperaron esa zona y cuando estaban en esa lucha decían no hay moros en la costa o hay moros en la costa para advertir la llegada de los árabes.
Entonces, esa es la poesía épica, la de Balbuena. Y Alonso de Ercilla y Zúñiga escribe una obra llamada La Araucana. Esta Araucana es una poesía que habla acerca de la lucha de un grupo, los araucas de Chile, cómo combatieron la ocupación de los españoles. ¿Ok? De hecho, aquí hay un fragmento. ¿Ok? Hay un fragmento en donde refleja precisamente. Me voy a dar el permiso de leerlo. Dice, si a alguno le pareciese que me muestro algo intrigado, decía Arcilla, a la parte de los araucanos, tratando sus cosas y valentías más extendidamente de lo que para bárbaros se requieren, dice. Si queremos mirar su crianza, costumbres, modos de guerra y ejercicio de ella, veremos que muchos no les ha hecho ventaja y que son pocos los que con tanta constancia y firmeza han defendido su tierra, dice, contra tan fieros enemigos como los españoles. Y dice, y cierto es, cosa de admiración que no poseyendo los araucanos más de 20 leguas de término, sin tener en todo el pueblo formado, ni una casa bien fuerte para su reparo, ni armas a lo menos defensivas, que la prolija guerra y los españoles las han gastado y consumido y en tierra no espera, rodeada de 3 pueblos españoles y 2 plazas fuertes en medio de ellas, con puro valor y porfiada determinación hayan rendido y sustentado su libertad, derramando en sacrificio de ella tanta sangre, así suya como de españoles. En esta porción de la Araucana, Arcilla y Zúñiga relata la valentía de los araucos chilenos. Es redundante decir araucos chilenos porque está en Chile. Nada más lo quiero destacar que es una obra de esa zona. No estamos hablando solamente de obras mexicanas, sino de toda la colonia americana. Este tipo de poesía, que es una poesía un poco más en prosa, es una poesía épica. De hecho, una poesía épica tradicional clásica, no sé si han escuchado de esa obra, una obra de Homero, que hace que enfrenta a, ¿cómo se llama? A Aquiles en contra de Héctor, Patroclo y todos esos, que se llama la Ilíada. Esa Ilíada narra la guerra entre los griegos y los troyanos. Bueno, aquí, aterrizándolo a la colonización española hacia los americanos, varios autores hablaban acerca de eso. Por eso este módulo se llama las crónicas, más bien, las crónicas fueron las anteriores. Eso se llama la poesía lírica y épica de los españoles, ¿ok? O de esa parte del Renacimiento. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Maestro, entonces por decir los escritos como la Biblia serían escritos épicos. No todos, no todos. Solo los que narraran así como que la guerra entre pueblos y pueblos o algo así. Exactamente, por ejemplo, cuando Moisés es liberado por Dios, por Yahvé de Egipto y se enfrenta a los cananeos, a los filisteos. Cuando David se enfrenta a Goliat, ¿se acuerdan del enfrentamiento entre David y Goliat? Sí, entonces eso serían, ¿no? Los épicos. Los épicos. Pero, por ejemplo, el libro de Proverbios se le llama sapiensal. Job es poético, poético lírico. Los proverbios serían líricos. Son se le llama poesía sapiensal. Sapiensal. Sapiensal, porque relata o expresa
dichos o consejos prácticos. También el libro Ah. de Eclesiastés. Ok. Hay otro libro en donde Salomón quiere enamorar a una mujer que ya está comprometida. Se llama El Cantar de los Cantares. Ese es poético, lírico, porque allá él empieza a expresar su amor. Hay otros libros, como por ejemplo el libro de Daniel. Esos sí no son poesía épica. No todo lo que relate guerras Es es épico, ¿no? poesía. Ok. Todo lo que relate guerras es épico, pero no todo lo que Entonces, relate guerras es poesía. ok. ¿Ok? Ok, maestro. Por ejemplo, está la guerra de los babilonios contra los israelitas. Pero, por ejemplo, en la guerra de David contra Goliat, hay momentos poéticos. Por ejemplo, cuando David le dice a Goliat, tú vienes con tu lanza, con tu escudo, pero yo vengo en nombre de Jehová, en nombre de Dios. Son fragmentos poéticos. Entonces, nuestra labor, bueno, en eso se ve en textos literarios uno, nuestra labor en esos fragmentos es determinar, si hubiera algún tipo de pregunta de ese tipo, cuál es la característica predominante. Si es una poesía épica, si es una poesía lírica, si es un drama solamente, si es tragedia, ¿ok? Ok. Por O ejemplo, poética, ¿no? por ejemplo, siempre utilizando el tema de la Biblia, si nos pusieran un relato en donde se muestra cómo David comete adulterio con Betsabé o Batseba y después como castigo mueren sus hijos, ¿de qué estaríamos hablando? Dramático, ¿no? Pero, ¿Dramático? ujú. Bueno, Trágico. puede ser. Es Dramático. tragedia, es un drama trágico, es una tragedia. Ok. Pero si hablamos, por ejemplo, de cuando era joven y venció a Goliat, ahí estamos hablando de un momento de éxito del personaje principal. Y ya quizá allí era un drama, pero no una tragedia. Es tragedia porque muere Goliat, pero Goliat es el es el, ¿cómo se dice el personaje? Es el antagonista, El villano. es el villano, ¿verdad? Es el villano de la historia. Entonces, Ok. todo esto es importante destacarlo porque me decía hoy un alumno que presentó textos literarios 2, maestros, salieron algunas lecturas que no vimos. Es imposible ver todas las lecturas, es Claro. imposible. Entonces, tenemos que estar listos para poder leer y presentar lecturas que sí veamos y lecturas que no veamos, Ok. pero teniendo en cuenta estas características. ¿Ok? Ok. Sí, Muy gracias, bien. maestro. Les voy a enviar ahorita. Quisiera que me lo pudieran regresar en el transcurso de hoy mismo. Les voy a enviar ahorita el repaso del módulo 5. Repaso módulo 5. Poesía del siglo XVI. Ahí está. Si pueden, por favor, checarlo. Chequenlo ahorita. Son 5:45. Dedíquenle los 15 minutos y me lo mandan. Y mañana, cuando empecemos la clase, checamos esas. ¿Cuántas preguntitas son? A ver, ¿cuántas Son preguntas son? 5. Son 5 preguntas. Es muy sencillo. ¿Las acaba de Este, mandar? la acabo de mandar en el WhatsApp. Ok, maestro. ¿Sí? Gracias. Lo Está checan bien. y me lo envían y les comento algo y mañana cuando nos conectemos vemos las respuestas, ¿ok? Y queda grabado también por si alguno no se puede conectar. Ok, Está gracias, bien. maestro. Perfecto, nos Gracias. vemos. Gracias. Hasta luego.